Entonces eso fue un momento importante porque ahí como que se duerme un poco la relación, digamos, se empieza, bueno, se destapa todo, entonces mis dudas y mis preguntas y eh, digamos, como mis vacíos frente a cómo era mi papá, quién era, qué era, se empiezan a responder, yo empiezo a tener una comunicación con él y digo que se duerme porque realmente todo se limitó pues a hablar de vez en cuando, a preguntar cómo estábamos y a simplemente nos veíamos, él me daba la plata de la universidad y con mi mamá pues como que empezamos a tener también esa tranquilidad y esa alegría pues de poderlo contactar a él. No solo fue económicamente, porque pues económicamente uno finalmente se la rebusca, pero sobre todo fue la como la cura de esas dudas que yo tenía desde pequeño, ¿no? Como la sanación de muchas heridas de pequeño y todo eso, que eso pues se genera, ¿no? Cuando uno no tiene al papá al lado y se generan resentimientos o alegrías o felicidades o expectativas, ¿no? Y ya más adelante empezó a pasar que yo terminé la carrera y después él me seguía apoyando y entonces yo algunas veces dejaba, por ejemplo, de estudiar un semestre para comprar un instrumento o a veces ya veía yo que vendía unos cuadros para comprar instrumentos, entonces empecé a tener como mis equipos, él me siguió apoyando con todo y en el año 2013, el, el 10 de agosto del año 2013, yo me levanté con una angustia terrible. El 9 de agosto habíamos ido donde mi mamá con mi esposa y mis hijas, mis dos hijas, que estaban pequeñas. Y mi mamá me había contado que tenía una revisión médica el otro día, que le iban a revisar un enfisema pulmonar que tenía por fumar. Eh, no entendía, pero bueno, la veía no tan mal. Al otro día fui a visitarla. Eh, Estaba Ethel Cáceres, la hermana de Carmen Lidia Cáceres, la esposa de Álvaro, ese 10 de agosto. Y mi mamá, fuimos al Andino a comprar una tetera o alguna cosa del té, algo para un té. Y mi mamá se quedó en la casa con mis dos hijas. Ana Lucía, la menor en esa época, la segunda, tenía un año. Y cuando llegamos, mi mamá me dijo, mira, le enseñé a coger el lápiz, mira la pinza tan linda que tiene. Le enseñé a coger el lápiz y ya, pues ya puede empezar a escribir. Entonces decía eso de lo que ella decía de manecita rosadita, muy experta, yo te haré para que hagas buena letra y no manches el papel, decía. Um, entonces empezó como a decirme eso, que la enseñara muy bien y estaba rara. Le decía a Ethel que no quería que se fuera ese día. Bueno, finalmente nos fuimos. En esa época yo vivía en Masuren y la llamé. Ella me contestó como más o menos a las 9 de la noche, esto era un sábado, y como que no podía hablar casi. Finalmente colgué, me dijo que ya la llamaba, y lo que pasaba era que se había desmayado después de entrar al baño y mi tía Elena la había despertado después y se murió porque le dio un aneurisma gástrico. De la angustia, en esa época mi mamá había vendido la casa, estaba en proceso de venta y ella no quería vender esa casa porque en esa casa habían pasado muchas cosas, es decir, es una casa que había, histórica,
pues para la familia, ¿no? Finalmente le dio angustia y pues no dejó ningún testamento, ni dejó ningún poder, ni nada, menos mal, porque si no, entonces otras personas me hubieran quitado todo. Eh, entonces el proceso de venta quedó así. Esa noche yo llamo a mi papá a las 11 de la noche, cuando fuimos a la Clínica Vascular Navarra, en la 101, en la 100, 106, 101 creo. Y estaba Roberto Nafá, que era mi tío, que era mi ortodoncista, que adoraba a mi mamá. Estaba Ramón Moncho, el hermano, y Chava, la esposa de Moncho. Y llego yo en Transmilenio. En esa época me fui en Transmilenio, no tenía carro, no me acuerdo si en esa época tenía carro o no, creo que no. Y veo a Moncho afuera fumando y me dice, no, no aguanto, se murió. Entonces finalmente llamo a mi papá a las 11:30 de la noche. Y él me contesta, muy angustiado, claro, un sábado. Yo casi nunca hablaba con él así en esas épocas, o en esas horas, quiero decir. Y le dije, mi mamá se murió. Y él se quedó callado y colgó el teléfono. Al otro día me llamó a las 11 de la mañana o a las 10 y me dijo, yo pago todo el funeral, yo pago todo lo que se necesite. Llego allá, visitó, me dio una plata considerable y yo con ese dinero que él me dio cubrí pues todos los gastos del entierro. También obviamente en esa época a Moncho, al hermano de mi mamá y a la nena, sobre todo a Moncho también le tocó muy duro porque le tocó sacar el cuerpo pues de la clínica vascular, enterrarlo, después nosotros lo llevamos a la cámara crematoria, bueno, todo eso pasó. Y pasa una cosa muy particular acá, independientemente pues de la muerte y del dolor y de todo ese paso y esa transición que es tan complicada. Me contó mi tía Consuelo, la hermana de mi papá, y mi tía Margarita, que en esa misma fecha, mi mamá se muere el 10 de agosto, el 13 de agosto, 3 días después, mi papá ya no hablaba. Él ya no hablaba, tenía muchos problemas. Claro, la gente decía, o los familiares decían como, no sé, empezó a como perder la cabeza, una persona que no tenía como la capacidad ya tener como una esquizofrenia, o no hablaba, o algo le pasaba, y lo iban a declarar interdicto. Cosa que me parece muy ilógica, porque si alguna persona está cuerda en este país, pues era mi papá, ¿no? O sea, como que se enloqueció. No sé, pudo haber sido por la muerte de mi mamá también. Es un factor, no estoy diciendo que fue por eso, porque es demasiado pretencioso, pero sí mi papá dejó de hablar mucho tiempo. La empleada de la casa de ellos también le contaba a mis tías, y también nosotros teníamos una persona en común, que era una persona que conocía a la empleada. Es una persona que era amiga mía, pero era una persona que vivía como por la 86, cerca de la Cabrera también, y me dijo que la empleada le había contado que ya Germán no hablaba, todo eso. Yo después seguía hablando con él, evidentemente, él trataba de hablar natural conmigo, y siguió ayudándome. En esa época yo me quedé sin trabajo, más o menos en el año 2014, me quedo yo sin trabajo. Trabajaba en el gimnasio La Montaña, y mi papá me llevó otro dinero considerable como para que tuviera un fondo mientras conseguía otra vez trabajo. Los 2 meses volví a conseguir trabajo. Con esa plata él me dijo que remodelara el apartamento. Yo ya tenía un apartamento a raíz de la venta de la casa de mi mamá. Y entonces se crea
una, una, una relación mucho más estrecha con él, porque entonces ya el único familiar que yo tenía en mi vida pues era él. Sí, entonces le cuento de lo de la herencia, lo de los cuadros, lo de todo lo de mi mamá y dice, no, no, no te dejes quitar eso. Él estaba totalmente pendiente de mí. Eh, Empieza a desarrollarse una historia nueva en mi vida, digamos, yo ya era como mi esposa y mis 4 hijos. Bueno, ya después nació Benjamín, después nació Carmen, ok, entonces éramos mi esposa y mis 4 hijos. Y, y mi papá, realmente mi papá cuando viajaba al exterior, por ejemplo, él se iba a París a ver a sus nietas, a las hijas de la hija de él. Eh, entonces él me escribía, ponle en noviembre. En noviembre me decía, voy a viajar, llego en enero o llego en febrero. Y cuando llegaba me llamaba. Antes de irse me dejaba lo de la Navidad de los niños, me dejaba, pues él siempre trataba siempre de ayudar, no porque uno lo quisiera ver como solo un signo pesos, pero él siempre trataba y él entendía claramente pues que las necesidades de uno eran necesidades de dinero, claro, no mías solamente, sino del país en general. Y las necesidades de dinero no solo son para la gente que no tiene tanto dinero, sino son más para la gente que tiene mucha plata, claro. Que cuando uno está acostumbrado a un estilo de vida grande y ya después no tiene, pues eso es terrible. Él entendía muy bien ese funcionamiento. Entonces, me dejaba la plata de Navidad, me dejaba la plata pues para los 2 meses, para que ayudara a algunas cosas de los colegios, bueno, lo que sea. Ya después yo entré a un colegio, a trabajar a un colegio donde me dieron la beca de las niñas y la beca de Benjamín no me la dieron. Entonces él dijo, esa es mi responsabilidad y, y siempre estábamos como en contacto. Yo creo que él usaba también eso como de una manera también como para estar en contacto conmigo. A mí me daba pero muchísima pena llamarlo a pedirle, pero después decía, pues es mi mamá, es mi papá, pues lo voy a llamar. Lo llamaba, hablábamos mucho, pues sí, de literatura, de lo que estaba escribiendo, de todas las cosas de la casa que se puedan imaginar, pues que un papá pregunta, ¿no? Tengo cosas pues anécdotas bonitas de cómo él era, ¿sí? Cuando nos veíamos en el Pomerillo, el Pomerillo es un café que está en el centro andino, donde él iba y se sentaba y ahí pasaba mucha gente. Ahora en el podcast voy a hacer una narración más adelante de lo que yo veía cuando iba a verme con él en el Pomerillo. El, el mesero, bueno, había varios meseros, pero el jefe de meseros, el que era muy querido, era un costeño que se llamaba Adrián. Adrián era muy querido, me saludaba a mí muy bien, entonces él sabía que yo siempre pedía un café y entonces mi papá le decía, pero échele más agua, Adrián, échele más agua. Cuando él veía a Adrián le hacía una broma como algo de Adrián sobre la cama y la mujer que está debajo de la cama, alguna cosa así, yo nunca me lo aprendí, pero vivía haciéndole bromas, risas. En el Pomerillo yo tuve la oportunidad de ver cómo él estaba ahí sentado en una mesa. Yo pedía un café, él pedía una soda. Algunas veces pues llevaban como unos chips de remolacha que eran muy ricos. Bueno, ahí hablábamos. Y llegaba gente muy importante. Una vez llegó un narcotraficante, una vez llegó la ministra de Cultura de México, llegaban reporteros de deportes de la época en que él trabajó bueno, digamos que a él le encantaba el ciclismo, le encantaba el deporte, el fútbol, todo, y él hacía reportajes periodísticos cuando era más joven, entonces él le encantaba eso. Recuerdo que cuando la música sonaba muy duro, entonces le decía, por favor, bájenle, siempre pedía que le bajaran a la música. Era muy, digamos que hacía unas bromas demasiado inteligentes, era grosero, pero era con una grosería inteligente, digamos, ¿sí? Esas cosas
muy graciosas. Y siempre refutaba cosas cuando él sabía que no estaba bien. Él decía, eso no está bien, esta es la verdadera historia, y discutía de una manera natural con la gente y les enseñaba. Él andaba enseñándole a todo el mundo todo el tiempo. Así pasaron los años, ¿no? Yo me encontraba con él 2 o 3 veces al mes, como vengo diciendo, casi siempre en el Pomerillo. Y ahí, porque además él necesitaba estar en el Pomerillo porque sabía que era un punto central donde la gente ya lo iba a buscar. Yamid Amad Jr. y, bueno, mucha gente pasaba por ahí. Y claro, todo el mundo siempre, y desde un comienzo, estaba como que lo conocía. Cuando pasaban por ahí, lo miraban y decían, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está don Germán? Sí, ¿cómo está Germán? Sí, no bien, él no sabía casi nadie quién era, o bueno, casi nadie no, pero cuando no conocía a alguien igual saludaba, estaba bien. Cuando llegaba la gente a hablar con él me decía, párese y salude a la gente. Una vez llegué sin camiseta, sin chaqueta, y me dijo, ¿por qué no se puso la chaqueta? Siempre salga con chaqueta, échele más agua al tinto, salude, mire bien, vístase bien. ¿Usted por qué tiene los zapatos así? No camine bajo la lluvia porque se le daña la ropa. A él como siempre han dicho en los medios de comunicación y como todo el mundo sabe, a él le encantaba vestirse bien. Le encantaba, y la ropa de él era finísima, y genuinamente cuando uno lo veía uno decía, qué tipo tan bien vestido, era perfecto además. Perfecto, le encantaba eso, y su presentación personal era maravillosa, siempre lo fue. Yo debo admitir que yo, al ser un poco, pues al ser metalero y todo eso, yo también me sentía un poco mal estar como vestido, no mal vestido, pero pues obviamente yo no voy a combinar unas medias con los zapatos, yo no voy a hacer ese tipo de cosas, pero, o sea, lo puedo hacer, pero en ese momento era como más o menos, o sea, medio me arreglaba para ir a verme con él, pero yo tampoco le paraba muchas bolas a eso. Hubo gestos muy lindos, gestos cariñosos. Cuando mi mamá se murió, por ejemplo, él me decía, ya, ya,